Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta plática que tendremos hoy día con José Manuel Menegaso. Pero antes de pasar a presentar a nuestro panelista del día de hoy, vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora pasamos con Denise para que nos presente a nuestra panelista de hoy. Muchas gracias. Bienvenido, José Manuel Menegaso Toledo. Él es un joven profesionista de 35 años. Nació en Guatemala el 31 de enero de 1987. Es casado. Actualmente él es el fundador y director del Instituto Internacional Juntos por la Vida. Tiene él una maestría en educación familiar. Es administrador de empresas y tiene, mucha experiencia en el campo. Ha estado en el Instituto Israelí de Estudios Bíblicos y la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el Pontificio Instituto Tecnológico Juan Pablo II, Anáhuac, y Universidad Juan Pablo II en Costa Rica. Bienvenido. Es todo tuyo, José Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Marisa. Les agradezco la invitación. Pues me alegra estar aquí con ustedes. Todos estos temas, todo lo que tiene que ver con el mundo de pro vida, pro familia, definitivamente se han convertido en una pasión en mi vida y estoy convencido que esta es la respuesta que le tenemos que dar al mundo de hoy. Darle razón de por qué vale la pena vivir, promover la vida, defenderla también y por qué vale la pena promover la familia. Y entonces, dentro de este contexto, vamos a hablar un poquito hoy de, voy a proyectar, solo me dicen si se logra ver bien. ¿Se logra ver? Sí, aquí se ve bien, gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de este contexto, combate espiritual detrás de la batalla pro vida. Y ojo, quiero que aquí cuando yo les mencione el término pro vida, quiero que no solo lo encasillemos a defender la vida. No es solo eso. Cuando hablo pro vida, quiero hablar también, aquí hablo de la familia como tal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de promover una vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, toda vida humana, ya sea en el vientre, ya sea en el ocaso de su vida, va rodeado siempre de una familia o viene bajo el digamos, como dijéramos, bajo la protección, digámoslo así, o bajo la tutela de una familia siempre. Siempre que viene un niño, un nuevo bebé por nacer,
ya ahí se ha construido una nueva familia. Entonces, siempre la familia es el centro de todo tema cuando hablamos de pro vida, que como digo, a veces solemos encasillarlo solo a las batallas de defender la vida y es muchísimo más que defender. Es promover y promover a la familia sobre todo. Pero dentro de esto es importante entender que lo que estamos viviendo hoy en nuestros países, sé que acá hay personas de distintos países de Latinoamérica, lo que estamos viviendo hoy, no me dejarán mentir, es un ataque orquestado contra la vida y la familia. Esta es la época que nos tocó vivir y esto es lo que nos ha tocado salir a dar la cara, digamos. Contra estas batallas nos tocaron en pleno siglo XXI y que empezaron desde el siglo XX, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que detrás de todo de todos estos combates terrenales que podemos estar viviendo o en los que nos podemos estar viendo involucrados, siempre hay un combate espiritual detrás. Siempre hay como dijéramos, una dimensión espiritual detrás de todo esto y que tenemos que saber verlo. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de querer dar una respuesta únicamente terrenal a algo que tiene un trasfondo espiritual. Y tarde o temprano fracasaremos si solo así buscamos responder. Entonces, si pueden ver en esta frase, yo les diría, si hay alguien aquí, voy a aprovechar a hacerlo un poco interactivo, si me lo permiten, y si se animan también ustedes a abrir micrófono, me gustaría ver si hay alguien ahorita que pueda abrir micrófono y trate de leer lo que diga en esta frase, a ver qué logra leer o qué deduce de lo poco que se puede ver ahí. Ok, ¿Quién se anima? Sí, no dejamos que abran micrófonos, Bueno. pero lo pueden escribir en el chat y de ahí lo podemos leer. Bueno, muy bien. Gracias, Marisa. Entonces, sabiendo que no pueden abrir ahorita micrófonos, quiero que le echen un vistazo a esta diapositiva y traten de descifrar qué dice ahí. Solo traten de ver y a ver si logran entender algo. Se los voy a dejar unos segundos solo para ver qué podría estar diciendo esta frase. Les voy a dejar este momentito solo para que lo traten de analizar con la poca información que les doy en esa diapositiva. Muy bien. Vamos a continuar y después vamos a regresar a esto. Entonces, como les decía, tenemos que saber ver qué es lo que está pasando detrás de todo este combate terrenal. Y miren lo que decía el cardenal Wojtyła, después Juan Pablo II, que todos lo conocemos mejor por el gran papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II más bien. Y miren lo que decía en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1977. Aún no había sido electo papa, fue electo hasta el 78. Y siendo arzobispo, él ya vislumbraba esta batalla que venía. Y miren lo que decía. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio y el anti-evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Miren qué interesante lo que está diciendo. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la anti-iglesia. Y cuando hablamos aquí también, no quiero que se malentienda, si decimos contienda final, esto quiere decir que puede durar 5 años, 50 o 500. No nos limitemos a pensar, mañana va a ser el fin del mundo, porque a veces hay mucha gente que bajo estas como visiones o este tipo de comentarios a veces suelen poner la situación un poco apocalíptica. No sabemos ni el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que estamos en esa contienda final entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio y el anti-evangelio. Y también, al final de cuentas, el mismo Juan Pablo II nos decía en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida,
nos comentaba al final de cuentas a qué nos estamos enfrentando, cuál es esta anti-iglesia, anti-evangelio, esta corriente del mundo que quiere ahogarnos, y nos decía, estamos frente a una realidad considerada como una verdadera y auténtica estructura de pecado, que se configura como verdadera cultura de muerte, promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas. Afecta a las personas en sus relaciones individuales, familiares y de grupo, hasta perjudicar y alterar a nivel mundial las relaciones entre los pueblos y los estados. Y a esto hablaba sobre la identidad y espiritualidad de la persona, la institución del matrimonio, la familia y la identidad nacional, que todo esto es lo que se estaba viendo atacado y todo aquello que se está viendo perjudicado por esta ola de cultura de muerte. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algunas pequeñas imágenes y estoy seguro que todos estamos viendo esto en nuestros países. Estamos viendo cómo lastimosamente están avanzando las agendas pro aborto. Ayer fue o antier, ahorita estoy desfasado en los días. La mala noticia que en Colombia despenalizan el aborto hasta la semana 24. Estamos hablando 6 meses prácticamente. Ecuador ahorita en plena batalla de que se despenaliza, o por lo menos en los votos finales gana la despenalización del aborto, y ahorita todavía están en temas de apelación y demás, pero y vemos que eso no solo es Ecuador y Colombia, vemos que en todos nuestros países está pasando, la batalla es la misma. El tema del aborto, el tema de la anticoncepción, el tema de las esterilizaciones, a veces forzadas, a veces sin incluso consentimiento ni conocimiento de algunos pueblos, el tema de la ideología de género, la eutanasia. Podemos hablar un poquito también de la dictadura sanitaria, un poquito independientemente de cuál es la decisión personal de cada quien con el tema de las vacunaciones. Detrás de esto se están moviendo unos hilos que tenemos que saber verlos también, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, vemos que toda esta ola es lo que Juan Pablo II llama cultura de la muerte. Y como bien decía él, auténticas estructuras, donde no son ataques espontáneos en uno y otro lugar, sino que están bien orquestados, que hay detrás de ellos personas de mucho poder, hay detrás de ellos movimientos, hay detrás de todas estas iniciativas gobiernos, instituciones, ONGs, entonces, y gente de política, gente de negocios, gente de economía, gente pública, gente también con algunos fines más allá, digamos, hablemos incluso más explícito, gente con objetivos incluso de masonería. Entonces, al final de cuentas, realmente pareciera ser un monstruo, un Goliat. Por eso mirábamos en esta escena a Goliat, pareciera ser un monstruo imbatible, gigante, que no hay cómo vencerlo. Y esta es la cultura de la muerte a la que se refería Juan Pablo II y que tiene como principal objetivo socavar la dignidad humana y destruir a la familia. Ese es el objetivo principal. Si yo logro destruir a la familia, yo estoy seguro, hago un paréntesis aquí, yo estoy seguro que todos escuchamos en algún momento de nuestra historia, la familia es la célula básica de la sociedad. Una frase muy sencilla, pero con mucho contenido de fondo, que al final es cierto. Si yo quiero de alguna forma lograr mis objetivos en una sociedad, si yo quiero lograr que se implante una ideología, yo tengo que ir a destruir sus pilares más fuertes para dejarla débil, tan valiente, que no tengan hacia dónde ir y que puedan aceptar mi imposición. Por tanto, yo tengo que destruir las instituciones que de alguna forma representan el talón o la piedra en el zapato, digamos, para poder hacer esto. Y por eso el mayor ataque siempre va contra la vida y la familia, y digámoslo también a nivel institucional contra la iglesia, porque somos, digámoslo así, como familias, como Iglesia Católica, somos los estandartes de la verdad y la moral. Debemos serlo. Entonces, es lógico que eso es lo que más se busque destruir. Y
al final de cuentas, como digo, el panorama pudiera parecer muy desalentador, pero aquí es donde viene el gran misterio del Evangelio de Cristo, en donde la vida siempre triunfa. Y ante esta situación, el mal nunca podrá tener la fuerza suficiente para vencer al bien. Y el mismo Cristo nos lo confirma. Vemos distintas frases del Evangelio, aquí les pongo solo 3, pero donde Cristo mismo nos da garantía que siempre será la vida la que prevalecerá sobre la muerte. Nos dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta otra que también nos lo dice muy explícito y que no nos extrañe porque estamos metidos en estas batallas. El mundo nos perseguirá, pero ánimo, dice. El mundo os perseguirá, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Entonces, al final de cuentas, la vida siempre triunfa. El bien y la verdad triunfan. Y no de una forma violenta y no con las armas y no buscando la sangre, sino todo lo contrario. Y es entonces ahí donde Juan Pablo II pone la otra cara de la moneda. Dice, ante esta cultura de la muerte, tenemos que responder con la cultura de la vida. ¿Y qué es la cultura de la vida? Aquí les pongo algunas de las frases. Génesis 1:28, el Salmo 127, el Salmo 128. Si se dan cuenta, pongo en negrillas y subrayado unas palabras específicas. Y los bendijo Dios diciéndoles, crezcan y multiplíquense. La herencia que el Señor da son los hijos. El fruto de las entrañas es su recompensa. Tu esposa será como vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendecido el hombre que respeta al Señor o que teme al Señor, dice otras traducciones, que veas a los hijos de tus hijos. El ejemplo por excelencia, la Virgen María, que concibe al quien es la vida en ella misma. Y si se dan cuenta, palabras como bendijo, fruto, fecundo, ver a los hijos de tus hijos, y vean cómo siempre se exalta, se enaltece la vida, y dense cuenta que en todas estas frases el contexto en el cual está esta exaltación de la vida siempre va rodeado de la familia. Los bendijo Dios diciéndoles, crezcan y multiplíquense. Está hablando de Adán y Eva, está hablando del primer matrimonio. La herencia que el Señor da son los hijos, el fruto de las entrañas es su recompensa, hablando de la familia, hablando de los nuevos matrimonios. Tu esposa será como vid fecunda, que veas a los hijos de tus hijos, está hablando de la descendencia familiar. Entonces se dan cuenta que siempre vida y familia van amarrados. No digamos la Virgen María, desde que ella está embarazada, bueno, desde antes, desde que queda desposada con San José, ya iniciaron una nueva familia. Y es donde quiso nacer nuestro Salvador y Redentor. Quiso venir al mundo a través de una familia. Por tanto, la familia tiene un valor fundamental en la historia de la salvación. Y más en estos momentos, como nos decía Juan Pablo II. Y por eso la familia está siendo tan atacada. Y por eso la familia está sufriendo grandes fracturas, más que en otros tiempos, me atrevo a decirlo. ¿Cuánto han subido las tasas de divorcio? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántos hijos que están creciendo sin figuras paternas? ¿Cuántos hogares desintegrados? Cada vez vemos más, cada vez las estadísticas se están yendo más por los cielos. Justo esta semana dan una presentación aquí en Guatemala. Yo soy guatemalteco. Le estaba hablando a un grupo y sacando las estadísticas de matrimonios y divorcios en Guatemala de los últimos aproximadamente 15, 20 años. Aquí en Guatemala, para el 2006, aproximadamente por cada 19, 20 matrimonios se registraba un divorcio. Esto en el registro nacional. Para el 2017 ya era por cada 7.7 matrimonios se registraba un divorcio. Y para el 2020, que era la estadística más actualizada, para el 2021, perdón, ya los datos del año que acaba de pasar, por cada 6 matrimonios se registró un divorcio. Hace 15, 20 años era por cada 20, que aún así es una tasa alta,
Pero, ¿qué ha pasado en el contexto de las familias? ¿Qué está pasando? ¿Cómo todo este ataque de la cultura de la muerte está socavando a las familias? Las está venciendo, las está ahogando. Y es que en el fondo, entre muchas otras soluciones que le tenemos que dar a estas situaciones, porque en cada familia hay situaciones tan particulares y personalizadas que merecen la atención necesaria para resolverlas. Además de eso, tenemos que darnos cuenta que hay un ataque espiritual también. Eso es bien importante que lo entendamos y por eso es que es muy importante nuestra misión de cara a las familias y por eso es muy importante la misión que ustedes hacen aquí también. Y aquí aprovecho a hacerles esta pregunta, como decía Marisa, no para que abran micrófono, pero para que se den cuenta un poquito cómo siempre que se habla de vida en las escrituras, siempre se habla de Dios. ¿En qué pasajes se menciona la palabra vida? Si ustedes se recuerdan, traten de hacer memoria ahorita, tal vez cuando uno le hacen una pregunta así muy directa, en el momento uno se siente como oxidado y como que no las encuentra y después cuando a uno se las van diciendo, sí es cierto, uno se va recordando. Pero traten de pensar en algunas palabras donde se menciona la palabra vida, algunas frases, perdón, o algunos versículos donde se menciona la palabra vida. Y se van a dar cuenta que siempre se refiere explícitamente a Dios. Les voy a decir algunas. Muy rápidamente. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las fuentes de agua viva, el árbol de la vida, el libro de la vida, el país de la vida, dice algún salmo, el pan de vida eterna, el pan vivo bajado del cielo. ¿Se dan cuenta? En estas pocas que les pude decir ahorita, todas se refieren explícitamente a Dios, a Cristo. La vida siempre trae este don sobrenatural de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Por tanto, lo que tenga que ver con muerte, siempre que haya muerte, no solo en la escritura, sino en nuestra historia, en nuestros países, en nuestra sociedad, la muerte que se busca deliberada de una persona, ya sea física o espiritual, la muerte espiritual, que es la caída en el pecado mortal, siempre trae como autor intelectual al demonio. Siempre trae como autor intelectual al homicida desde el principio, que el mismo Jesús lo llama así en el Evangelio de San Juan. El homicida desde el principio, el que promueve, el que busca la muerte del ser humano, del hombre. La muerte espiritual, y si puede infundir la idea de la muerte física, mejor también para él. Claro, él es el autor intelectual, pero él no decide. Los que decidimos somos los hombres, y es ahí donde viene el problema, porque entonces nos estamos dejando influenciar muchísimo más por la cultura de la muerte que por la cultura de la vida. Si vemos que están triunfando toda esta ola de cultura de muerte, es porque nos estamos dejando influenciar más por el homicida desde el principio, que el mismo Cristo lo llama así, como digo en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, capítulo 8. Y miren lo que nos dice el libro de sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en el exterminio de los vivos. Él lo creó todo para que subsistiera. Y entonces, ¿cómo entró la muerte al mundo? Y el mismo libro de la sabiduría nos lo responde. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y entonces ahí nos damos cuenta que toda iniciativa, regreso a ese punto porque quiero que quede bien claro, toda iniciativa de la cultura de la muerte trae como autor intelectual al demonio. Por tanto, entramos a una batalla espiritual donde las víctimas están siendo los seres humanos. Mi enemigo no es, por ejemplo, el lobby abortista, esas mujeres que están abogando por el derecho al aborto, esos lobbies que están abogando por el mal llamado matrimonio homosexual. Claro, legalmente o públicamente, pues tendremos que entrar en algún debate y tendremos que poner las cartas sobre la mesa. Sí, definitivamente. Y tendremos que ir
ante los parlamentos, ante los congresistas, ante los diputados, a defender y promover la vida. Sí, definitivamente. El matrimonio, sí, claro. Pero ellos son un prójimo que están confundidos, que están defendiendo la idea equivocada, que tienen una convicción por la cultura de la muerte, pero porque les ha faltado que alguien les muestre la verdadera cara de la cultura de la vida. Y entonces, al final de cuentas, mi enemigo no es esa persona que está luchando por un ideal distinto al nuestro. A esas personas yo tengo que ver cómo tender ese puente, cómo encontrar los puntos en común para rescatarlos en la medida de nuestras posibilidades, para poder decir, bueno, nunca te has planteado, pero el derecho de la mujer, y aquí abogamos por las mujeres, por poner un ejemplo muy sencillo, y por eso queremos el aborto. Y nunca te has planteado que más de la mitad de los abortos o de los bebés que mueren por el aborto son mujeres. ¿Qué hacemos con esas mujeres? ¿Cómo las defendemos? También queremos que esas mujeres vivan o no. Queremos que esas mujeres tengan derechos o no. Y entonces buscar esos puntos en común donde podamos decir, date cuenta que estás promoviendo un ideal equivocado. Pero el enemigo de fondo es el homicida desde el principio. Y por eso entramos a un combate espiritual y luchar contra él. Si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, tengan por seguro que vamos a quedar tumbados y derrotados. Por eso necesitamos de Dios y por eso necesitamos ver todo desde la óptica de los lentes espirituales. Todas las batallas terrenales. Y entonces, al final de cuentas, terminamos confrontándonos en esa batalla que se está dando espiritualmente entre el autor de la vida y el que busca propiciar la muerte, donde el blanco de ataque es el ser humano, es la especie humana. Entonces es donde podemos identificar lo que al final de cuentas, o en resumidas cuentas con esta diapositiva, es la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Que al final queremos estar del lado de la cultura de la vida, promover la vida y la familia, formar e informar la verdad. No promover intereses personales, ni ocultar y manipular para lograr el objetivo, que es lo que hace la cultura de la muerte. Muchos que están detrás de la cultura de la muerte convergen, pero con distintos objetivos. Algunos tienen objetivos económicos, otros tienen objetivos de ideología, otros tienen objetivos de poder, otros tienen ambiciones personales, otros tienen alguna batalla personal que están enmascarándola con esto, y todo esto lo juntan para luchar por ese mismo ideal, que es el ideal equivocado, como digo, que en el fondo o de raíz, digamos, busca socavar la dignidad humana y a la familia. Miren lo que decía también para que nos demos cuenta. Lo que decía Sor Lucía de Fátima, que murió hace no muchos años, hace poquito, la pastorcita de las apariciones de Fátima y la última que murió. Ella dejó esta frase, más bien el cardenal Carlo Cafarra fue el que la sacó a la luz, diciendo sobre una de las muchas cartas y cosas que le escribía a Sor Lucía, y le dice que la Virgen le había dicho esto, que el enfrentamiento final entre el Señor y el reino de Satanás sería sobre el matrimonio y sobre la familia. Y no tengan miedo, porque cualquiera que trabaja para la santidad del matrimonio y la familia siempre va a ser combatido y odiado de todas formas, porque este es el punto decisivo. Sin embargo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza. Esto lo dice Sor Lucía por repetición, digámoslo así, de nuestra Madre Celestial. La batalla final será sobre el matrimonio y sobre la familia. Y por eso es el blanco de ataque del enemigo. Quiero que quede bien clara la idea y quiero que de aquí en adelante toda pequeña batalla terrenal que miremos donde se está atacando a la familia, donde se está atacando el matrimonio, donde se está atacando la vida humana, que podamos descifrarlo con esos lentes espirituales para entender ese combate espiritual que hay detrás. Pero como decimos, al final de cuentas la vida va a triunfar. Cristo triunfó, venció a la muerte, y miren lo que dice Pablo, que le escribía a los Corintios, les decía lo siguiente:
se va a instaurar ese reino de Dios, que es un reino de santidad y de vida. Y dice, cuando entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. ¿Se dan cuenta cómo estamos ante cómo somos colaboradores al final de cuentas de esta instauración del reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo? Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Nosotros somos colaboradores de ese reino que se tiene que instaurar de una vez para siempre, donde vendrá Cristo Rey a vencer, donde vendrá a reinar. De hecho, hasta nuestro calendario litúrgico culmina con la fiesta de Cristo Rey. ¿Se dan cuenta lo grande que es nuestra misión? Lo grande que es la misión de todos los que luchamos por la santidad del matrimonio y la familia y por el respeto y promoción de la vida. Miren qué gran tarea, responsabilidad y a la vez qué honor que el mismo Dios nos haya querido encomendar esto a nosotros, porque no es por méritos propios, de una vez se los digo, no crean que es por sus méritos o porque aquí todos somos muy buenos, no, seguro no fue por eso que nos escogió, porque pecado tenemos todos, pero Él quiso hacernos partícipes de esta instauración de su reino. Y entonces por eso trabajamos por la vida. Nos dio la oportunidad de darnos cuenta de estas realidades y de luchar por ellas y de poder instaurar ese reino que tanto anhelamos y que todos los años en nuestro calendario litúrgico siempre buscamos ese culmen del año con esa venida de Cristo Rey. Asimismo termina incluso la Biblia. Si quitamos del Apocalipsis el saludo final o la despedida final de San Juan, a quien se le atribuye el Apocalipsis, antes de su saludo, esa es como la frase final con la que termina la Biblia. Amén, ven. Y yo digo, y el Espíritu dice, ven. Y la esposa, la Jerusalén celestial, dice, ven. Y yo digo, ven, ven. Amén, Señor Jesús. Buscamos esa venida, ese reino final, ese reino, esa instauración del reino, más bien de una vez para siempre. Entonces necesitamos ver con ojos espirituales nuestra tarea, nuestra labor como promotores de la vida y la familia. Necesitamos darnos cuenta lo trascendente que es nuestro apostolado, porque así vamos a acelerar esta venida. Vamos a poder aportar nuestro granito, vamos a poder poner nuestra pieza del rompecabezas para que llegue cada vez o se construya cada vez más rápido y así pueda venir ese reino. Y repito, puede ser en 1 año, en 10 o en 1000. No le pongan tiempo, solo dedíquense a hacer lo que tienen que hacer ustedes con respecto a estos temas y lo que tengo que hacer yo y lo que tiene que hacer JUVID, que es el instituto donde trabajo, que es Juntos por la Vida, y que buscamos esto también, forjar una cultura que custodie y promueva la dignidad de la persona, el matrimonio y la familia. Entonces, porque sabemos que esta es la respuesta que le tenemos que dar a la sociedad en la que vivimos hoy. Y claro, el enemigo siempre va a estar acechando. Regresemos al punto espiritual, no dejemos de ver el punto espiritual. Y aquí estoy tomando frases del Evangelio de San Juan, esto no me lo inventé yo, frases dichas por el mismo Jesús. Dice, llega el príncipe de este mundo. O sea, ni siquiera tiene categoría de rey porque no es un rey para nada. Una categoría de príncipe mucho más bajo de este mundo. Y dice Jesús, en mí no tiene poder, no tiene ningún poder. Y el príncipe de este mundo ya está juzgado y será echado fuera. Entonces, dirá uno, bueno, si no tiene poder sobre él, ¿por qué es una amenaza? Si ya fue juzgado y echado fuera, ¿por qué nos preocupamos? Entonces, crucémonos de brazos y dejemos que la historia siga su curso normal. No, no podemos hacer eso. ¿Saben por qué? Porque miren lo que nos dice el Apocalipsis. El dragón se detuvo delante de la mujer para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
El dragón se vio vencido por el hijo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Fue derrotado por el Hijo de Dios, Cristo mismo. Fue derrotado por la mujer. ¿Qué le queda al demonio entonces hacer? Solo le queda buscar destruir al ser humano, al resto de sus hijos, hacernos la guerra a nosotros, que somos la imagen y semejanza de Dios. Es lo último que le queda, ver cómo destruye a la imagen y semejanza de Dios. Porque no pudo contra él, no pudo contra ella, entonces tiene que ir contra nosotros. ¿Se dan cuenta? Todo el trasfondo espiritual que hay. Y por eso vemos a lo largo de la historia las distintas formas en las que ha buscado destruir al hombre. Guerras, esclavitud, vicios, hambre, pobreza, marginación, cuántas cosas no podríamos decir de males que acechan a nuestra sociedad hoy. Y sin embargo, se está jugando sus últimas cartas para destruirlo definitivamente, y es destruir definitivamente al hombre a través de destruirlo a él en su identidad corporal, en su identidad antropológica y en su identidad espiritual. ¿Cómo es esto? Y aquí es donde vemos también cómo cobra interés, digamos, o relevancia la ideología de género, el aborto, el laicismo, que ojo, quiero hacer la aclaración, laicismo es distinto a Estado laico, porque a veces uno puede confundir estos conceptos. Un Estado laico es un Estado que da libertad de culto, pero que no profesa un culto específico. Entonces, la mayoría de nuestros países latinoamericanos son un Estado laico. Pero el laicismo es sacar a Dios del ámbito público de una sociedad. No permitir ni siquiera las manifestaciones públicas de una fe determinada o de un credo. Ese es el laicismo. Entonces, es diferente. Entonces, en los tiempos de hoy, ¿qué pasa con el aborto? Se busca la destrucción del ser humano como tal, en su cuerpo, en su persona entera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ideología de género? Miren lo que decía Benedicto XVI. La ideología de género será la última de las ideologías, porque el resto de ideologías ha buscado destruir al hombre desde fuera. Pero la ideología de género destruye al hombre desde su ser más íntimo, desde su núcleo antropológico. Y si yo destruyo eso, ya no hay nada más que destruir en el hombre. Y eso es lo que está haciendo la ideología de género. Hoy hay mujeres que no saben decir que son mujeres, hay hombres que no saben reconocerse como hombres. Cuando perdiste tu propia identidad antropológica, destruiste al ser humano. Lo destruiste a él como persona y destruiste su capacidad de volverse comunión en el matrimonio y en las nuevas familias. Por eso es que la ideología de género también ataca directamente al matrimonio y destruye el matrimonio. Porque si yo puedo ser lo que yo quiera y lo que yo me autopercibo, que muchas veces puede estar muy lejos de la realidad, yo le puedo decir a lo que yo quiera matrimonio entonces. Y al final de cuentas, todo termina siendo matrimonio y a la vez nada es matrimonio. Entonces, destruyo el matrimonio, que es lo que funda las nuevas familias. Por tanto, pongo en peligro las nuevas generaciones y busco destruir a la vida humana. Estoy casi destruyendo al hombre y todavía a las generaciones que quedan, entro con el laicismo para quitarle su identidad espiritual, para que no sepan ni siquiera reconocerse hijos de Dios. Y entonces destruye al hombre definitivamente. Este es el as bajo la manga del demonio con esta cultura de la muerte, que promueve todo esto. Aborto, ideología de género, eutanasia, laicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso San Pablo también nos decía, ante todo estamos en medio de un combate espiritual. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y bueno, ¿se acuerdan de esta primera frase que les colocaba en la primera diapositiva? Y si ahorita la vuelven a ver,
pues claro, todavía no se puede terminar de leer bien. Ahora bien, si la ponemos completa, ahora sí la podremos leer. Y miren lo que dice aquí esta eminencia, este gran hombre Fulton Sheen, en proceso de canonización, de hecho. Solo aquellos que viven por fe realmente saben lo que está ocurriendo en el mundo. Las grandes masas sin fe son inconscientes de los procesos destructivos que están sucediendo, porque han perdido la visión de las alturas de las cuales cayeron. Fulton Sheen. No perdamos esta visión. Recuperémosla o vislumbrémosla. Si antes no la habíamos visto, démonos cuenta hoy de esto. Démonos cuenta de las alturas a las que estamos llamadas, del reino al que estamos invitados a seguir construyendo para que se instaure de una vez para siempre. Démonos cuenta que somos ese es realmente ser constructores y propagadores de la buena nueva. ¿Cuál fue la buena nueva al final? Yo se los pregunto a ustedes ahorita. ¿Cuál fue la buena nueva que trajo Jesús? Si gustas, podemos que levanten la mano y el que vaya levantando la mano le podemos abrir micrófono para que ¿Segura? pueda. No hay Ok. problema, Marisa. Pues podemos hacer esto, nunca lo hemos hecho, pero podemos intentar. Bueno, vamos, gracias ahí al permiso que nos da Marisa, les pido también prudencia y orden y que aprovechemos este permiso. ¿Quién se anima a levantar la mano para decirme cuál fue la buena nueva que trajo Jesús? Si me lo tuvieran que decir en una frase, en 2, 3 palabras, ¿cuál fue la buena nueva? ¿Alguien se anima? Sí, a ver, Ahí. puedes abrir micrófono. Sí, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ok, que muchas gracias, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí, pero no fue eso lo que no fue ese, o sea, es parte del mensaje, sí. De hecho, es lo que San Pablo le dice a Timoteo. La voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias. A ver, Lorena Gutiérrez. Lorena, puedes abrir tu micrófono. Tal vez está teniendo algún problema técnico. Ok, vamos con Rosalín. Rosalín. Rosalín, puedes abrir tu micrófono. Como Tampoco. que no lo logra. Ángel Lalo. ¿Pueden abrir micrófono? ¿No? Bueno. O por lo menos dicen que no lo pueden activar. Bueno, si quieren lo pueden poner en el chat. Ya vi que en el chat escribieron la salvación, dice Lenis, ok. La buena nueva es que vino para darnos la vida eterna. Sí, también es cierto. Pero ¿qué fue? Todavía no me están respondiendo. A ver, Mayra, puedes abrir tu micrófono, Mayra. Pues la buena nueva es lo que dice Isaías de él, que vino a, o sea, a devolver la vista a los ciegos, devolver ¿cómo se dice? Que a los oprimidos liberar, y bueno, no recuerdo bien toda la frase, pero viene y dice Jesús, abre el rollo y dice todo una frase que dice Isaías, y bueno, pues dice, ahora se ha cumplido. Sí y no. Gracias por la participación, pero sí, todo lo que me están diciendo es parte engloba todo el mensaje de Cristo, definitivamente. A ver, Rosalín, vamos a ver si puedes abrir tu micrófono ahora. Yo creo que hay algunos, no sé por qué razón, pero a veces no los deja activar. Su muerte y resurrección, que somos hijos de Dios, que Jesús venció a la muerte. Bueno, les cuento, les digo también. ¿Qué nos dice Jesús en sus mismas palabras? De hecho, es el tercer misterio luminoso. Nos dice, os traigo una buena nueva.
el reino de Dios está cerca. El reino de los cielos está cerca. Esa fue la buena nueva que trajo. Claro, que Él nos venía a salvar y a redimir, que Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que Él es el amor y sí, todo eso es parte del mensaje, definitivamente, que vino para darnos vida y vida en abundancia, claro. Pero cuando hablaba de la buena nueva, os traigo una buena nueva. El reino de Dios está cerca. ¿Qué decía San Juan Bautista? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos ya está cerca, ya está aquí. ¿Qué decía San Pablo? Yo me dediqué a predicarles el reino. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la instauración del reino? ¿Vieron lo importante que es nuestra misión? Somos parte, esa es la buena nueva que estamos queriendo llevar a la sociedad hoy. La de esa instauración de ese reino que es un reino de vida. Un reino que promueve el matrimonio y la familia, que son una institución sagrada a los ojos de Dios y que traen la vida al mundo. ¿Se dan cuenta cómo se torna? Y al final de cuentas, piensen en las parábolas. No, tal vez estoy pecando un poquito de temerario con estadísticas, pero tal vez un 70, 80% de las parábolas, ¿de qué hablan? Del reino de los cielos. El reino de los cielos es como. El reino de los cielos se parece a. El reino es como esa semilla de mostaza. El reino es como, ¿se dan cuenta cuál era la predicación principal de Jesús? Ese reino de vida que nosotros en pleno siglo XXI tenemos que transmitir. Sí. Así que, al final de cuentas, con esto ya voy a ir cerrando. Esto es lo que tenemos que instaurar entonces. Esa cultura de vida. Y como dije al principio, cuando hablo cultura de vida, no nos limitemos a pensar solo en respetar, defender y promover la vida humana, sino que cuando hablamos de vida nos referimos a todo lo que en su contexto conlleva. Vida, matrimonio, familia, que son el eje fundamental de una sociedad. Entonces, esa es la cultura que tenemos que instaurar. Ese es el reino que se va a instaurar. Al final eso es lo que tenemos que venir a hacer. Recuperar en esta sociedad de hoy el valor de la vida y de la dignidad de la persona. Recuperar el verdadero valor de la sexualidad y su trascendencia. La identidad del hombre y la mujer y su capacidad de complementariedad en el matrimonio. Y que no somos rivales. Y que el hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que somos complementarios, imagen y semejanza de Dios. Y al final valorar la sabiduría de nuestras familias y pueblos en los ancianos incluso. Un poquito este ataque entre cultura de la muerte y que también el Papa Francisco le ha puesto el nombre de cultura del descarte, sobre todo refiriéndose a que hoy todo tiene que ver con producir calidad y haciendo eso perdemos de vista la dignidad. Entonces, esta es la batalla que nos toca librar hoy. Y todas estas batallas terrenales y todos estos ataques terrenales, y ojo, no estoy hablando solo ataques a nuestros países, que son los macro, sino en nuestro metro cuadrado, a la vecindad, en nuestro mismo núcleo familiar, todos estos ataques que se nos está dando para que la familia se fracture, se desintegre, se rompa. En el fondo es querer destruir al hombre, porque así, de cierta forma, el enemigo busca como esa venganza, esa represalia contra Dios, destruyendo a su imagen y semejanza. Y por eso tenemos que aferrarnos definitivamente a Cristo, camino, verdad y vida. Tenemos que acudir a nuestro auxilio espiritual. Tenemos que darnos cuenta que toda nuestra vida tiene que estar fundada en nuestra vida espiritual. Porque solo así vamos a vencer este Goliat de la cultura de la muerte. Y bueno, cerramos con esta frase de Juan Pablo II que nos dice: a todos los miembros de la Iglesia, pueblo de la vida y para la vida, dirijo mi más apremiante invitación para que juntos podamos ofrecer a este mundo nuestros nuevos signos de esperanza, trabajando para que aumenten la justicia y la solidaridad y se afiance una nueva cultura de la vida humana
para la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del amor. Entonces, ánimo, no nos desanimemos. A veces es desgastante, es cansado, es sacrificado, definitivamente, pero vale la pena. Vale la pena ese granito de arena que estamos poniendo para esa instauración de la buena nueva en pleno siglo XXI, que tan atacada está siendo. ¿Sí? Con esto cerramos la presentación. Llegamos casi en tiempo. Sí. Y no sé si gustes que hagan preguntas. Sí, seguro que sí. A ver, yo te hago una. Uh-huh. ¿Cómo se lucha ahorita como padres de familia si tú estás criando a tus hijos en espiritualidad, en una religión católica y les estás dando los ejemplos, pero van a las escuelas y ven todo lo contrario? ¿Cómo luchar contra eso? Sí, esa es una buena pregunta. De hecho, es la realidad de muchos de nosotros. Digo porque, digamos, ya mi hijo pequeño, 3 años tiene, ya va a un jardín infantil y ya tenemos que estar muy pendientes de esos detalles. Hay algo importante. Si las bases quedan bien cimentadas en la familia, si se está construyendo bien en casa, toda influencia que pueda venir externa, colegios, escuelas, universidades, trabajo, no van a tener la suficiente cabida como para quedarse ahí o como para hacer o para destruir estos cimientos que pudimos haber, que debimos más bien haber construido en casa. Si bien es cierto que en algún momento pueden verse influenciados y en algún momento se pudiera parecer que se están inclinando a algo de la cultura de la muerte porque en el colegio les están diciendo, porque en los programas de televisión, porque el grupo de amigos, la realidad es que si en casa fortalecemos bien esos cimientos y los seguimos trabajando, y no es solo de un día, sino es constantemente, tarde o temprano, el joven deja estas ideologías, aunque en algún momento le puedan parecer seductoras, pero todo parte de casa, todo parte de casa. Incluso, digo, o sea, más de casa que de la iglesia o de lo de afuera, porque es, digamos, la iglesia o cualquier otra institución como Juvid, como este apostolado, nosotros somos actores secundarios que apoyamos la labor que se tiene que formar en casa. Los padres son los primeros educadores, entonces la primera gran responsabilidad de los que somos padres es estar bien cimentados en nuestra fe para poder transmitirle la fe a nuestros hijos. Si transmitimos bien la fe con sólidos cimientos desde casa, aunque vengan las ideologías de la cultura de la muerte a seducirlos y en algún momento de verdad puedan tener un tropezón con alguna ideología, siempre van a regresar a la fe, a lo que se les enseñó en casa. Por eso es que es tan importante la iglesia doméstica, que es la familia. Okay. No sé si con esto te logro responder. Sí. Sí, entonces por eso vamos todos a formar unas familias en espiritualidad, en iglesia y apoyarnos unos a otros, que para eso estamos aquí. Denise, ¿tienes alguna pregunta? O alguno de ustedes, si gusta escribir la pregunta, o bien también pueden levantar la mano y les vamos a permitir que hagan la pregunta siempre y cuando sea con todo lo que tenga que ver con este tema. Creo que dice, no veo ninguna otra pregunta en el chat. Pero si, aprovechando en lo que alguien se anima, justo esto que mencionaba Marisa es lo más importante. Si hay familias sólidas y fuertes, vamos a construir una sociedad fuerte. Si hay familias sólidas y fuertes, vamos a hacer que nuestra iglesia se fortalezca. Nuestros países serán lo que sean nuestras familias. Esa es la verdad. Por eso es que tenemos un gran peso los padres de familia, porque somos los responsables de cara a Dios en educar a nuestros hijos, no solo darle los bienes materiales que necesiten, no solo preocuparnos por su formación académica, humana,
sino la formación en la fe y no tenerle miedo a esto. Porque a veces los padres hemos querido delegarle esa tarea al gobierno, hemos querido delegarle esa tarea a la iglesia y es nuestra principal responsabilidad. Nosotros somos los principales, los que tenemos el rol primario en esta tarea. Así es. ¿Tienes algún comentario, Denise? No en este momento. Pero fíjate que aquí le quería comentar de que he conocido familias que son piadosas, llevan vida de piedad con jóvenes adolescentes. Lamentablemente, sí las han encauzado, vamos a decir, con una vida bien cristiana, católica, pero lamentablemente también la influencia en las universidades y de los medios de comunicación, lamentablemente han afectado a muchas familias negativamente para que los jóvenes tomen, ¿verdad?, otras ideas y se dejen llevar por la moda y, ¿verdad?, porque también son grupos en la universidad, grupos sociales que tienen que encajar todos con las mismas ideas. Y si no encajan con las mismas ideas, son rechazados. Entonces, eso también ha afectado mucho cuando se trata de valores cristianos católicos, que el joven sale al mundo y se enfrenta con todo este tipo de situaciones, ¿no? Por si escucharon una voz ahí extraña, sí, les presento aquí a mi qué hijo, lindo. que viene siempre a despedirse de mí. Como me tocan muchas veces charlas en la noche, siempre aparece a media escena. Entonces aquí se le... Qué lindo. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Miguel. Juan, bienvenido. Bien. Mucho gusto, Juanmi. Siempre viene a escena a las charlas de la noche. Bueno, pero sí, eso que dice Denise es cierto. Y es que ahí es donde regresa a tomar relevancia la familia, porque es en una sociedad donde estamos viendo en una cultura hipersexualizada, hedonista, sí, anti-Dios o laicista. Si los cimientos no están fuertes en casa, el joven necesita sentirse que pertenece. Sí. Y si en casa no le han cimentado eso fuerte, entonces va a querer buscar cómo pertenecer de una u otra forma al mundo. Y es ahí donde nos ganan a nuestros hijos. Okay, aquí Eva Garcín pregunta, ¿cómo instaurar el reino en una familia ya desbaratada? Buena pregunta. Me gustaría que la respuesta fuera tan simple como la pregunta, o sea, en respuesta, pero no es mucho más compleja. No es tan fácil la respuesta, pero si pudiéramos dar unas pautas generales, es importante primero decir que nunca es tarde. Para empezar, voy a poner un ejemplo personal. En mi casa, la fe se empezó a vivir tarde. O sea, nosotros fuimos católicos de nombre, siempre, nunca practicamos. Mis primeros recuerdos, si bien me bautizaron, hice primera comunión, pero realmente que en mi casa mis papás se empezaran a preocupar por nuestra educación en la fe fue cuando yo ya tenía unos 13, 14 años. Ya mi hermano, tengo un hermano mayor que ya habrá tenido unos 20, mi hermana pequeña unos 12. Y si bien fue tarde, voy a decir tarde entre comillas, ¿por qué? Porque en mi familia hemos sido muy abiertos, hay mucha confianza y hablamos mucho de nuestras cosas personales y los tres hermanos, pues mis dos hermanos y yo coincidíamos con mis papás de que esta educación en la fe vino tarde porque nos hubiéramos librado de muchos males. Cada uno de nosotros tres tuvo muchos tropezones en su vida y se lo atribuíamos mucho a que qué bueno hubiera sido que nos alimentaran la fe desde antes. Sin embargo, dentro de las conclusiones era el hecho de que se hubieran atrevido a hacerlo ya cuando nosotros éramos grandes, jóvenes, en teoría medio rebeldes, ya el que se hubieran atrevido a eso nos ayudó mucho de cara de ahí en adelante. Tan es así que hoy los tres con nuestros problemas o con nuestras heridas de vida incluso
pero todos practicamos la fe católica, todos se la inculcamos a nuestra familia, a nuestra nueva familia que cada quien formó, y para todos es un punto vital hoy, gracias a que mis papás decidieron hacerlo, aunque fuera tarde, pero lo decidieron hacer y fue una gran luz, una gran bendición para nosotros. Entonces nunca es tarde para empezar, con pequeñas actividades, con pequeñas cosas, y al principio incluso los papás se pueden sentir rechazados por los hijos en esto. Y nosotros se lo hicimos a nuestros papás. Mi mamá empezó a decirnos en algún momento, bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar a rezar todos los domingos el rosario. El que quiera venir a unirse, que se una. Los primeros domingos solo eran ella y mi mamá y mi papá. Y poco a poco, pues ya iba mi hermana. Bueno, yo decía, y les soy sincero, yo a veces ni siquiera por la devoción al rosario, sino era, para que no se sientan solos, pues los voy a acompañar, voy a ir a rezar. A veces hasta por las razones equivocadas, pero empezábamos a entrar en ese ambiente y fueron perseverantes. Y eso hizo que tarde o temprano los tres nos convenciéramos de nuestra fe y que hoy la vivamos y la practiquemos con nuestros errores y nuestros, pues, en nuestras situaciones, como digo, de altos y bajos espirituales que todos tenemos, pero por lo menos sí convencidos de nuestra fe ya. Entonces, con pequeñas acciones en nuestro metro cuadrado, pero siendo constantes y perseverantes, buscar la forma. Evangelizar es un arte, al final de cuentas. Saber, como buen arte, saber cómo llegarle a los nuestros. Si sé que a los nuestros si sé que les gusta por la devoción o que hay devoción mariana muy fuerte, pues ver por el lado de María. Si sé que son personas de mucho estudio y ciencia, pues buscar por el lado del aspecto científico y racional, que la fe no pelea con esto, de una vez les digo, sino que se complementan. Si es por... cada quien lo tiene que ver en su caso, cómo va implementando esas pequeñas acciones que puedan hacer la diferencia, pero ser constantes y persistentes y por supuesto ponerlo siempre en las manos de Dios en oración, y van a ver que tarde o temprano se va a ir viendo el cambio en la familia, por muy quebrantada que esté. Se los digo porque ahorita les dije mi caso personal y solo a grandes rasgos. Si yo les contara todo lo que hemos vivido en mi familia y todo lo que nos ha pasado, de verdad les digo, hay esperanza para toda familia. Si nosotros pudimos, les prometo que hay esperanza para sus familias. De verdad que sí. Hemos tenido problemas así muy serios, hemos caído en cosas muy bajas, todos los miembros de mi familia, y sin embargo, pues hoy Dios todo lo puede restablecer, Dios todo lo puede rehacer. Es ponérselo en sus manos, pero uno ser persistente también en lo que a uno le toca. Sí, porque tuviste unos padres que estaban ahí orando, y la oración de unos padres es muy poderosa. Poderosísima. Entonces yo le digo a Eva Garcín, aunque sea tu familia la que está desbaratada, ustedes, tú, tu esposo, con tus hijos, con los que estén en casa, orando, poniendo el ejemplo, y tarde o temprano tu familia va a estar unida, con mucha fe en Dios. Y no desesperarse porque no sea tan pronto como uno quisiera. Eso hay que dejárselo a Dios. El proceso de cómo va convirtiendo las almas uno no lo puede ver, pero a veces uno se puede desmotivar al sentir que no hay cambios. No se desmotiven por eso. La oración nunca se queda sin fruto, y la acción junto con la oración son el combinado perfecto. Pero recuérdense, constantes, persistentes, perseverantes, porque solo así se puede lograr. En la constancia se logra el hábito, la virtud y los bienes sobrenaturales. Así es. Y aquí Lenis le pone, dice Facundo Cabral, siempre es un buen día para empezar de nuevo. Sí, así es. Bueno, decía Facundo Cabral. Y aprovecho, si me permiten, un minuto publicitario. De hecho, Juvid, nosotros como instituto es católico, pero también nos trabajamos mucho en campos seculares y laicos. Pero nuestro punto principal es la formación y la educación. Entonces es brindar las herramientas posibles formativas para padres de familia, para jóvenes, para maestros, para educadores. Y de hecho el 1 de marzo vamos a empezar un curso que se llama Formar para Amar, de 20 semanas, que es justamente para poderle dar todas esas herramientas a los padres para poder formar a sus hijos en el verdadero amor
es excelente, es una belleza ese curso. Son algunas de las cosas que pueden encontrar de formaciones de Juvid. Incluso en nuestra página juvid.org pueden encontrar esta información por si a alguien le puede servir como herramientas adicionales en el proceso de formación personal y familiar, ¿verdad? Ok, es juvid.org. Voy a escribirlo en el chat. Sí. Si quieres, ajá, exactamente ahí. Así. Y igual en las redes sociales nos pueden encontrar como @juvidgt y estamos publicando todo este tipo de cosas. En abril, después de Semana Santa, vamos a tener un seminario de teología del cuerpo, que es otra cosa bellísima. Tenemos cursos para novios, uno en Cristo, un diplomado en cultura de vida y familia, y tenemos pues muchos de este tipo de herramientas formativas, justo para ayudar a las familias en esta tarea que es titánica en estas épocas, pero que vale la pena de verdad valerse de todos estos medios que están a nuestro alcance. Pues muchísimas gracias y de antemano te queremos dar las gracias por habernos dado esta charla, que es muy enriquecedora. De hecho, yo te había dicho que éramos un poquitos participantes y vinieron más del número que yo te dije. Qué bueno. Muchas gracias. Esperamos que poderte volver a tener con nosotros. Sí, con gusto. Muchísimas gracias. Y no sé si tengas algún otro comentario que hacer. Bueno, no, solo motivarlos que de verdad vale la pena esta batalla. De verdad, yo sé que no lo hacen por buscar la retribución de Dios. Yo sé que no lo hacen por eso. Pero se van a sorprender el día que Dios les vislumbre un poquito de lo que han logrado o de lo que han ayudado a la instauración del reino por medio de trabajar en las familias. Quiero quedarme con una última frase que dice Santa Teresa de Calcuta, que le decía a un periodista: mire, usted está cambiando ahorita todo el mundo, pues usted ha cambiado al mundo con lo que ha hecho, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar al mundo? Y estoy parafraseando un poquito el suceso, pero Madre Teresa le respondía: vaya a su casa y ame a su familia. Entonces, ahí está. Nosotros somos la respuesta que este mundo necesita ver en tiempos de tanto miedo, de tanto pánico, de tanta incertidumbre. Tienen que haber certezas y nosotros se las tenemos que dar con nuestro ejemplo de vida, con nuestra convicción y con esa instauración de la cultura de la vida. Y todos tenemos que empezar por nuestra familia. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y queremos invitarlos a que nos acompañen este próximo domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, seguida por la celebración de la Santa Misa con el Padre Gabriel Panduro Muñoz. Y el próximo miércoles empezamos con nuestras meditaciones de Cuaresma. Tendremos 6 semanas de meditación y la última semana será de meditación en familia. Y ahora pasamos con Denise a hacer la oración final. Adelante, Denise. Ay, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas gracias a todos. Gracias otra vez, José Manuel. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar aquí. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, feliz noche.